Bien, ya estamos en Iquique Televisión junto a la diputada Danisa Astudillo, quien amablemente accedió a estar con nosotros. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Muchas gracias, Cris. Muy bien. Y aprovechar este espacio para saludar a la audiencia. Muy Share del canal. bien, diputada. Cuéntenos un poco, ¿qué le pareció el año 2023? Básicamente los temas que más nos interesan a la gente de Tarapacá, como por ejemplo seguridad o economía. ¿Cómo hace un balance del 2023? A ver, fue un año complejo en que veníamos saliendo o sea, todavía se arrastran consecuencias de lo que fue la pandemia y eso ha impactado evidentemente de manera muy fuerte la economía mundial y para nosotros que somos un país que depende de economías extranjeras porque la mayoría de los productos los importamos, evidentemente ha sido complejo poder eh, volver a la situación previa a la pandemia y los precios han seguido muy altos, pero siento yo que de parte del ministro de Hacienda ha habido un muy buen manejo económico. De Ya. hecho, hemos sido reconocidos internacionalmente como uno de los países que ha enfrentado bien la crisis económica mundial que se está viviendo. Evidentemente, esto cuando uno se lo comenta al ciudadano de a pie, te dice, o sea, claro, eso lo dirán ustedes los políticos, porque para mí todo sigue siendo caro. Y pese a que en este gobierno se hizo el mayor aumento en el sueldo mínimo, este año pasamos a 500.000 pesos Ah, la verdad, renta, claro, claro, claro. que fue un súper buen avance, la gente no lo siente como algo real porque todo está muy caro. Entonces también uno tiende a pensar de que si ya la economía se está arreglando, ¿por qué los precios siguen tan altos? Hay abuso también de parte de los grandes empresarios que marcan finalmente la pauta económica en Chile y eso vamos a tener que estar atentos porque ya la situación debería empezar a normalizar. En cuanto a seguridad, que fue, yo creo, la agenda estaba marcada por el tema de seguridad. La gente vive asustada, nuestra región pasó a ser una de las regiones con la mayor tasa de crímenes de alta connotación, Así entre ellos es. homicidios, muchos de ellos asociados a ajustes de cuenta. La verdad es que evidentemente esto ha marcado la agenda y hemos estado trabajando muy duro, nos ha tocado incluso enfrentarnos. Yo soy parte de este gobierno, pero me tocó en su minuto también golpear la mesa, exigir, presionar para que se tomaran medidas para nuestra región y así salió el proyecto de infraestructura crítica para proteger nuestra frontera, así conseguimos unas compras millonarias para dotar de tecnología a la gente que está en las aduanas, ¿Y en cómo el siente que control se ha fronterizo. avanzado? Que se ha avanzado. Así como se avanzó en Estaba la lento. materia económica, ¿cómo siente usted que la gente siente que se ha avanzado en seguridad en Tarapacá? Yo creo que la gente siente que se está avanzando de manera muy lenta, pero este es un tema complejísimo. Y cada vez que estoy en terreno conversando con la ciudadanía o en las entrevistas que doy, les explico que esto no se va a resolver en este gobierno ni en el siguiente. Y quien venga a prometer que se les acabó la fiesta a los delincuentes, como eslogan que hemos escuchado anteriormente, eso no va a pasar. No existe un superhéroe ni de DC ni de Marvel que nos va a venir a cambiar el panorama y que nos va a devolver la seguridad a un paraguas. Pero yo siento que el gobierno ha tomado las medidas en la dirección correcta, va bien encaminado, pero siempre va a ser insuficiente cuando ya tenemos a esta fecha 3 homicidios consumados en la Claro, región. claro. Eso no le devuelve la tranquilidad a la ciudadanía y la gente no entiende, porque ¿qué es lo que quisiera? ¿Qué quisieran nuestros vecinos? Que hubiese un carabinero en cada esquina resguardando la seguridad. Quisieran que quizás Carabinero estuviera mejor dotado de armamento, de tecnología para poder enfrentar la delincuencia. Pero el problema es gigantesco, o sea, no tenemos capacidad hoy día de policías para Para todo lo que se... controlar todo el territorio. Si a eso le sumamos la migración desenfrenada que tuvimos en el gobierno anterior y que hubo que ordenar la casa y que se infiltró ahí mucho delincuente, mucho traficante, es más complejo aún. Y además, entendiendo este fenómeno complejo, las cárceles hoy día están sobrepobladas y según los estudios de los expertos, gran parte del crimen organizado se gesta dentro de nuestros recintos penitenciarios. Por lo tanto, lo que se debe acá es hacer un trabajo muy grande, extensivo,
coordinado con mucha inteligencia y tecnología para combatir el crimen organizado. Pero Perfecto. si solamente centramos los esfuerzos en esto, no vamos a lograr tampoco cambiar el escenario. También hay que trabajar mucho en prevención. Y yo Prevención, creo que a la educación. oposición le falta a veces hablar también de este tema. Mucho es represión, persecución, castigo, que está bien, es necesario hacerlo, más aún cuando las tasas están altísimas en crímenes de alta connotación, de delitos graves, pero también tenemos que empezar a prevenir, trabajar en las poblaciones, intervenir no solamente con operativos policiales, sino también de cómo recuperamos a jóvenes que hoy día a lo mejor están consumiendo droga, están traficando, son parte de una banda criminal. Tenemos que recuperar esa juventud y reinsertarla socialmente y prevenir que otros jóvenes no entren también en ese círculo vicioso, porque entran y no salen más. Ok. Diputada, también lo que hay que recuperar son varios sectores, amplios sectores de alto hospicio con el tema de socavones. El suelo le ha jugado una muy mala pasada a las construcciones en alto hospicio. Usted está en una comisión de vivienda. Cuénteme un poco qué está pasando con el tema de los socavones, cómo se está avanzando en eso, y entiendo que usted presentó un proyecto para poder mejorar esto. Cuéntenos al respecto. A ver, le cuento, uno de los desafíos por los cuales yo quise postular al Congreso, porque muchas veces los temas de nuestra región son como los últimos en la lista de prioridades de los gobiernos, porque es una región pequeña y que está en zonas más Lejano. extremas. Entonces el tema de los socavones era un tema que venía en mi cabeza a entender por qué en tantos años, desde que se produjo el primer socavón, hace más de 15 años, 18 Sí, años aproximadamente, todavía tenemos este problema y este problema crece. O sea, tenemos 9.300 familias afectadas en la comuna de Alto Hospicio. sí. Más de 500 viviendas que están o con decreto de demolición o desalojadas porque va a haber que tramitar ese decreto. Entonces, cuando tú tienes un problema tan grande, dije, algo está fallando. Entonces, yo convoqué una mesa multidisciplinaria en donde todos los actores involucrados en materia de vivienda nos sentamos a la mesa y Ujú. empezamos a ver dónde estaban las trabas. ¿Por Ya. qué Servio no podía actuar de manera eficiente? ¿Qué decía la Cámara Chilena de Construcción? ¿Qué decía la Municipalidad de Alto Hospicio a través de su DOM? ¿Qué decía los pobladores? ¿Qué decía Aguas del Altiplano? Todos conversamos. Ya. Y a partir de eso salieron 5 proyectos, Ya. ¿ya? Porque teníamos que intervenir distintas leyes. Y afortunadamente para nosotros, lamentablemente para la gente de Viña, ocurrió este socavón Con el gigante, Kandinsky, claro. exactamente en Reñaca, y eso volvió a poner en el tapete el tema. Yo ya tenía mis proyectos presentados, pero eso hizo que otra vez el tema surgiera en los medios de comunicación y por lo tanto ya estos proyectos fueron presentados, están aprobados de manera general y ahora estamos terminando de votar. Hoy día vamos a terminar de votar la ley de incendios, que también Ya. es un tema que urge al país, incendios forestales esencialmente. No nos toca directamente a nosotros, pero sí al resto del país, más hacia el sur. Y terminando eso, empezamos a ver en detalle los proyectos de ley socavón que se refundieron en un solo proyecto Ya. para que pudiéramos trabajar per se la ley socavones. ¿Qué pretenden estos proyectos de ley? Darle garantías a la ciudadanía de que se va a encontrar una solución y se va a reparar el daño que se les hizo. La idea es que De reconozcamos las también los 500 y socavones. tantas casas, y me imagino que de las que vienen por construir en futuro. La idea, y en algún momento no estaba muy de acuerdo con el ministro Montes cuando decía que él no quería seguir construyendo en Alto Hospicio, pero en el fondo tiene razón. Si no tenemos la tecnología adecuada y pensando que el clima va a cambiar, así como vimos que granizaba en Claro, Brasil, claro, pudiera claro. perfectamente empezar a llover o qué sé yo, en Alto Hospicio. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Ya no sería solo el problema de la rotura de las matrices, sino que ahí no tenemos por dónde evacuar las lluvias. Tú sabes que a la escoba Ujú. cuando caen unas goterones allá Sí, arriba. sí, sí, sí. Entonces, yo creo que efectivamente no hay que seguir proyectando estos hospicios hasta que no encontremos la tecnología adecuada, que es una petición que le hicimos al ministro, porque el hospicio ya se consolidó como comuna. Por lo tanto, Sí. tampoco se trata de descuidarla o hay que mantenerla, pero hay que buscar la tecnología adecuada. Hay que reconocer los socavones como también una catástrofe natural que esté reconocida en la norma. ¿Para qué? Para que pueda decretarse, por ejemplo, un estado de emergencia
un estado de catástrofe, de tal manera que esto se intervenga de manera más integral, porque hasta ahora las intervenciones han sido por goteo, por sectores, por licitaciones pequeñas, y esas licitaciones quedan desiertas, esas licitaciones no llegan a ningún fin, y la gente sigue esperando, sigue el Estado pagándole arriendos a la gente cuando puedo, esa gente está llegada y las toma. ¿Para cuándo más o menos tenemos el final de esta presentación de proyecto de ley? Mira, esto lo que una vez que sale de la comisión, porque queremos completarlo, hay algunas cosas que nosotros habíamos incorporado en nuestro proyecto, pero no son facultad de los diputados porque si generan gasto para el Estado o le estamos exigiendo algunas funciones específicas a algunos departamentos del Ministerio de Vivienda, esto requiere del patrocinio del gobierno. El ministro estuvo de acuerdo en patrocinar nuestro proyecto. Ya. Y por lo tanto estamos en la etapa de presentar indicaciones con el Ejecutivo. Una vez que aprobemos el proyecto en detalle, pasa a la sala, que yo creo que va a tener un amplio respaldo porque cuenta con el apoyo transversal de los partidos políticos que conforman la Comisión de Vivienda, y luego se va al Senado, a la Comisión de Vivienda del Senado y después a la sala, y si sale todo bien en unos meses más podríamos tener la ley de socavones aprobada. Ok, y lo último, diputada, ya se nos está acabando el tiempo, viene un año de elecciones, ¿qué opina? ¿Qué le parece cómo lo han hecho el gobernador regional en Tarapacá y el alcalde, Mauricio Soria? Mira, aquí yo creo que cada autoridad electa tiene aciertos y desaciertos. El gobernador y el alcalde no son la excepción a la regla. Creo que Tarapacá requiere de mucha inversión, de muchos cambios. Uno esperaría que efectivamente los recursos que llegan a la región sean invertidos de manera eficiente. ¿A qué voy con esto? O sea, tenemos déficit en áreas tan importantes como son la salud, la educación y la seguridad. Para mí esos tres temas tienen que ser prioritarios en la gestión de cada uno. Y claro, desde fuera es fácil de repente juzgar y decir, este lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Creo que cada uno ha hecho su mayor esfuerzo, pero ¿sabes lo que a mí me gustaría que existiera en nuestra región? Una coordinación mucho más amplia de las autoridades. Que Perfecto. finalmente existieran estas mesas donde nos sentamos todos a decidir el futuro de Tarapacá. Porque muchas veces pasa que hay un grupo que cree que por aquí va la cosa, pero no toman en consideración las necesidades de nuestra gente. Y así seguimos con déficit importante de, por ejemplo, en materia de seguridad. Nuestras fronteras son súper permeables. Si no colaboramos en la tarea que está llevando a cabo el Ejecutivo, por presión evidentemente de todos los parlamentarios de la zona norte, los alcaldes, incluido el gobernador, si no se ponen las pilas también cada uno en la comuna, en la región, e invierten en ese sentido, siempre vamos a quedar cojos. Si no mejoramos también el tema de salud, o sea, tú sabes que tenemos También, déficit de especialistas, tenemos déficit tremendo. de estructura, tenemos tantas complicaciones, falta de maquinaria, falta de insumos, y tuvimos déficit de matrícula. Sí, claro, así es. Entonces, yo creo que las tres prioridades siempre deben ser esas, y luego veremos que si tenemos que arreglar un parque, si el borde costero está bonito, si lo primero es lo primero. Ok. Diputada, gracias por haber estado con nosotros. Yo sé que usted tiene una agenda súper apretada, pero ahí estuvimos, somos conscientes que dejó un rato la agenda para venir a estar acá con Nos nosotros en hicimos un Iquique espacio para Televisión. usted. Igual, que Muchas esté muy bien, gracias. diputada. Que esté muy bien Que esté usted. muy bien. Igual. Chao, chao. Y ustedes sigan aquí en Iquique Televisión. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan.